Buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, good evening. Espero que estén bien y bueno, acá paso a presentarles la clase pregrabada número 10 que tiene que ver con los types of texts in English, los tipos de texto en inglés. Hemos trabajado indistintamente temas relacionados con el aspecto semántico y con el aspecto sintáctico. Esta vez nos ha tocado compartir un poco más de la semántica cuando nos referimos a los tipos de texto en inglés. ¿Tienen una clasificación similar a la del español? No tanto. En el inglés los textos se tipifican o se agrupan en categorías, si se quiere, más generales y no tan específicas como lo hace el español. ¿Ok? De todas maneras, vamos a irlas conociendo poco a poco. En general, los tipos de texto en inglés se dividen en dos categorías, que serían más o menos las siguientes. La primera, los textos literales, que son aquellos que se concentran más que todo en el aspecto informativo, es decir, solo se limitan a informar. De ahí su nombre, literal, es decir, al pie de la letra. Te transmiten la información tal como es. Y luego están los otros, los literarios, que tienen fines más que todo de entretenimiento. Pueden o no producir efectos agradables en el lector. El caso es que de una manera u otra te van a influenciar, te van a afectar, cosa que a muchos les puede resultar agradable y a otros desagradable. El caso es que igualito sirven para entretener, para distraerse un poco de entre tantas cosas que tengan por hacer. Esa sería una clasificación, si se quiere, muy global. Sin embargo, si si los vamos a tipificar por el modo de escritura que se haya utilizado, entonces podríamos categorizar los textos en inglés de la siguiente manera. En primer lugar, the descriptive text. Los textos descriptivos son aquellos que transmiten observaciones y sensaciones de lugares, personas, objetos, etcétera, para que el lector pueda recrear en su mente la experiencia del autor sin necesariamente contar una historia. Es decir, el autor va a ofrecer características, detalles bien específicos de algo o de alguien. Y el lector, una vez que recibe esas características o esos detalles, va a poder recrear en su mente una imagen de lo que el autor les está planteando. Seguidamente tenemos los narrative text o textos narrativos. Son aquellos que a través de una línea secuencial bien definida cuentan una historia. Enfatizo lo de bien definida porque no necesariamente tienen que seguir un patrón como de inicio, nudo, desenlace, es decir, se empieza desde cuando empezó todo, valga la redundancia, que se supone fue algo en el pasado, luego se va al presente con las cosas que van ocurriendo y luego se va con el futuro en el desenlace cuando se plantea, bueno, qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Como dicen las películas, ese continuará que muchas veces se permite para uno inferir qué es lo que podría pasar más adelante en esa historia. ¿Ok? Pero el caso es que igual nos cuentan una historia con personajes reales o imaginarios, hechos reales o ficticios, pero como fuese, se cuenta una historia. Luego están the expository text, los textos expositivos. Son aquellos que explican, informan y analizan algún elemento para crear un determinado contexto, exponer una idea o evidencia, plantear una discusión, en fin, se limitan a informar puntualmente sobre algo. Te pueden presentar una explicación, igualmente presentarte un análisis, pero
solo informan a ese respecto, no dan detalles. O sea, a cada explicación o a cada análisis no se le ofrecen los debidos soportes. O sea, ¿por qué fue que llegué a esos términos? ¿Cómo fue que llegué hasta ahí? No, solo se informa a ese respecto porque la palabra exposición se refiere a presentar algo tal como es. No se dan explicaciones tan detalladas, tan específicas, no. Simplemente se habla a ese respecto. Y por último tenemos los argumentative texts o textos argumentativos. En ellos principalmente el autor se permite expresar su opinión o punto de vista sobre un tema de su elección, del cual está trabajando obviamente. Pero cuando presenta su opinión o punto de vista no se limita simplemente a expresarlos, sino que además presenta las razones o argumentos por los cuales piensa u opina de la manera en que lo ha venido haciendo. O sea, da una debida justificación de todo lo que dice para que no se tomen como palabras sueltas lanzadas al aire. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tenemos 4 tipos de texto en inglés denotados por el modo en que se escriban. ¿Son únicos? Es decir, ¿cada uno se limita a eso nada más? No. Realmente estos tipos de textos son complementarios, es decir, uno puede complementarse con el otro. O sea, un texto en inglés va a tener su parte descriptiva, su parte narrativa, su parte expositiva y su parte argumentativa. Va a tener de todo un poquito. Ahora, ¿cómo saber si un texto que se me presenta en inglés es de un tipo o del otro, si tiene de todo un poquito? Bueno, vamos a ver cuál es la idea que predomina en ese texto. Si con todo lo que tiene el texto el autor pretende presentar simplemente las características o detalles del tema que está desarrollando, ese texto es descriptivo. Si por el contrario lo que el autor pretende es contar una historia, narrativo, no importa que tenga de lo demás. Si por otra parte el autor simplemente presenta una información para que uno esté enterado de algo, expositivo, no importa que tenga de lo demás. Y por último, si lo que se percibe con todo lo que tiene ese texto es que el autor presenta su opinión o punto de vista sobre algo y de paso te indica las razones, ese texto va a ser argumentativo. En conclusión, pudiéramos asumir que un texto en inglés no es único, no presenta las características de una sola tipología, tiene de todas a la vez. El caso está en que se puede determinar cuál es el tipo si logramos identificar cuál es la intención como tal del autor al producir su material. ¿Ok? Ahora, cada modo de estos permiten que uno pueda no solo identificar los tipos de texto, sino que además lo prepara uno para que cuando a uno les toque actuar como autor, es decir, le toque producir un texto, ya uno sabe cuáles son las pautas a seguir. Vamos a conocer algunas que tienen que ver con los tipos de texto que hemos conocido hoy. Por un lado, los descriptives. ¿Qué se hace normalmente en un texto descriptivo? Bueno, hay que recordar que aquí lo que prevalece es la descripción, el detallar las características de algo o de alguien. El caso está en que esas palabras que nos van a ayudar más adelante a recrear esa imagen de lo que el autor me está diciendo, tienen que ser imágenes que apelen a nuestros sentidos, porque a la final va a prevalecer la palabra más allá de la estructura. ¿Qué se refiere a esto? O sea, el autor tiene que utilizar imágenes o palabras, pues, que me permitan apelar a mis sentidos, al gusto, al olfato, al tacto, el gusto, a la vista,
al oído. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, con las palabras que se utilizan, te dicen, por ejemplo, cuando te describen el color de algo, cuando te señalan, mira, el sabor dulce o qué sé yo, que no, la textura lisa de la pared. O sea, cuando tú utilizas frases que apelen a nuestros sentidos como para que uno se imagine cómo es el asunto, entonces ahí obviamente ya sabemos que estamos en presencia de un descriptivo. Por ende, cuando nos toque, ya sabemos que debemos utilizar este tipo de palabras para que precisamente cuando alguien nos lea, se pueda imaginar de qué estamos hablando. O sea, se pueda recrear en su mente una imagen de lo que le estamos queriendo decir. Por ello también se recomienda que las imágenes o palabras que utilicemos pues tengan que ser así vívidas, o sea, que las pueda uno de verdad recrear y que no sean muy genéricas, que sean lo más detalladas posibles. En el caso de los narratives o narrativos, aquí lo que hay que recordar es que nuestra intención es contar una historia de principio a fin. Ok, vamos a hablar sobre algo de una manera muy personal, por aquello de que va a depender de cómo nosotros queremos contar la historia. Tenemos que seguir obligatoriamente un patrón que vaya, como quien dice, de atrás para adelante, o sea, que empecemos, valga la redundancia, por el principio, donde se explica cómo empezó todo. Luego seguimos con el desarrollo, o sea, lo que está pasando en la actualidad. Y luego nos vamos al desenlace, que es cuando se supone que termina la historia y ahí se cierra ese capítulo. No, o sea, uno puede jugar a cambiar el orden, o sea, uno puede empezar por el final, después regresarse hasta donde empezó todo y cuando empezó todo, y a partir de ahí ir contando los hechos que fueron llevando hasta esa escena final que se mencionó al inicio de la historia. O sea, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Ok? El caso está en que si uno va a alterar el orden en cómo va a presentar los hechos, tiene que ir debidamente justificado. No puede hacerse deliberadamente porque si no, no se va a entender. Esto podría explicar quizás por qué algunas obras, aunque estén en español, pero unas obras como por decir Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez cueste un poco entenderla porque el autor, claro, él lo justifica, él lo sabe trabajar, pues que empieza con el personaje de una generación y luego se va al de una generación más atrás y luego se va mucho más atrás para ver dónde fue que empezó todo y después a veces avanza drásticamente hacia unas generaciones más adelante. O sea, él se permite jugar con eso porque en su historia él justifica el por qué lo hace, porque tal vez alguna remembranza de lo que hizo un personaje de una generación anterior, bueno, tiene que hacerlo y así sucesivamente, pero repito, porque eso tenía un propósito, el jugar con esa secuencia temporal. Pero si uno lo va a hacer, lo que hay que tener en cuenta entonces es que debe tener una justificación. También obviamente no se pueden dejar atrás los personajes que intervengan ahí, sean reales o ficticios, la situación que se vaya a desarrollar, conflictiva o no, cómo fue que se resolvieron las situaciones y obviamente algunos diálogos de personajes para ver precisamente cómo fue que se fueron desarrollando los hechos. ¿Okay? Después tenemos los expositories o expositivos. Aquí lo importante es saber que aquí vamos a hablar de un asunto o de un tema sin meter nuestra opinión al respecto. Vamos a decir lo que tenemos que decir y ya. Claro, toda esa información debe llevar la debida secuencia, debe tener sentido, porque acuérdense, solo estamos presentando información. ¿Okay? No vamos a introducir nuestra opinión allí.
Solamente hablamos de lo que tenemos que hablar. Ahora, si queremos dar nuestra opinión, ahí nos metemos con los argumentative o argumentativos. Vamos a presentar nuestra opinión sobre un tema o asunto, pero además vamos a justificarla con los argumentos necesarios. Debemos recordar que estos argumentos deben ser creíbles, deben ser válidos, porque basta con que se perciba una incongruencia o un conflicto o algo allí que no cuadre para que todo lo que uno diga se venga abajo. La idea es que precisamente lo que vayamos a decir tenga validez, sea creíble, ¿ok? Porque de lo contrario no se va a percibir exactamente qué es lo que queremos. Ahora, ¿con qué intención debo procurar esto? Bueno, convencerte. ¿Pero para que pienses igual que yo? No, simplemente para que conozcas mi opinión y de paso entiendas por qué opino de esa manera. En ningún momento la intención es imponer mi punto de vista. Lo que yo quiero hacer es precisamente que tú sepas cómo pienso y el por qué pienso de esa manera, para que se mantenga, el debido respeto, porque a la final esta pluralidad o diversidad de opiniones es lo que hace que abordar un tema sea más interesante, porque no todo el tiempo vamos a coincidir. Esas diferencias nos van a permitir inclusive hasta enriquecer nuestra opinión que es sobre algún tema en particular. Ahora, estos textos de los que he venido hablando, por supuesto, contienen información dependiendo de lo que el autor quiera plantear. Pero en esa información que allí se refleja, siempre va a haber algo que prevalezca, siempre va a haber una idea que va a destacar por sobre las demás, mientras que esas demás van a ser algo así como detalles adicionales que permitan ejemplificar o clarificar esa temática central de la que voy a estar hablando. En español las conocemos como ideas principales y secundarias, mientras que en inglés se les dice main idea and supporting details. ¿Cuál es la intención de conocer precisamente la idea principal de un texto? Bueno, ir más allá de lo que el texto expresa. O sea, no es cuestión de entender o de captar qué es lo que estoy leyendo, es entender lo que eso significa. Si yo logro descifrar de qué caramba se me está hablando cuando yo estoy trabajando con ese texto, si yo logro captar cuál es la temática central o la intención del autor cuando estoy trabajando mi material, entonces yo no voy a tener tanto problema para hablar posteriormente sobre eso. Es más, ni siquiera voy a tener problemas para analizar mi información de una manera más crítica. ¿Ok? Entonces, si yo logro identificar la idea principal, me voy allí por ese camino. O sea, voy garantizada a un éxito académico y profesional que va a ir constantemente increciendo. ¿Por qué? Porque logro entender de lo que me están hablando, logro captar cuál es la temática central. Ahora, en sí, what is the main idea? ¿Qué es la idea principal? Por así decirlo, es el mensaje central que quiere transmitir el autor. Aquí hacen la analogía con la columna vertebral porque ¿qué es lo que hace la columna vertebral? Te mantiene estable al momento de tú irte desplazando, ¿no? Entre otras cosas. Pero es lo que te mantiene con cierta estabilidad al caminar, al sentarte, al moverte, lo que fuera. Sin eso, tus órganos y tus
extremidades van a parecer una masa amorfa que no sabe controlarse o que puede moverse a destiempo. Entonces, no, aquí la idea principal o the main idea va a ser precisamente ese concepto esencial, el punto central de lo que el autor te quiere hablar allí. Si logramos captarla, vamos a estar bien encaminados. Ahora, what are the supporting ideas? ¿Cuáles vienen siendo las ideas secundarias? Son todos aquellos detalles, ejemplos, explicaciones que permiten enriquecer la idea principal. Son esas ideas de soporte, para así decirlo, que le dan validez o fuerza a una temática que se vaya desarrollando en el texto. ¿Ok? Obviamente, si yo llegase a ver un texto y les extrajese las ideas secundarias, el texto todavía va a ser comprendido porque logro mantener la idea central ahí reflejada. Pero ahora, si la que desaparece es la idea principal, estas ideas secundarias van a aparecer como piezas sueltas de un rompecabezas que solo están buscando la fuerza necesaria para unirse y después formar una imagen ya debidamente estructurada, ¿no? Entonces, las ideas secundarias vienen haciendo información de apoyo que clarifica, expande o prueba la idea principal. A modo de ejemplo para ilustrar la diferencia en este tipo de ideas, vamos a suponer que se nos plantea la idea de escribir sobre los beneficios de hacer ejercicios. Bueno, si esa es la intención, hablar de esto, la idea principal puede ser algo como que el ejercicio regular mejora significativamente la salud física y mental. Esa sería la base de todo mi texto. Mientras que ideas secundarias, bueno, pudiéramos tener cosas como reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, ayuda a controlar el peso, disminuye el estrés o inclusive mejora el estado de ánimo. Entonces, todos aquellos beneficios que se puedan obtener de hacer ejercicio regularmente serían las ideas secundarias, mientras que la idea de que hacer ejercicios reduce significativamente el riesgo de enfermedades o que mejora significativamente la salud física y mental, eso sería la idea principal. ¿Por qué es importante entonces saber identificar la idea principal de un texto en inglés, considerando que en nuestro caso el inglés no es nuestra lengua materna? Bueno, si yo logro identificar la idea principal de un texto en inglés, si yo logro hacer eso, pues voy a ser capaz además de hacer lo siguiente: enfocarme en lo esencial. O sea, no me voy a perder en los detalles, me voy a limitar a hacer lo que tenga que hacer. Aparte, voy a mejorar la comprensión global del asunto. O sea, puedo ubicar la información en un contexto más general o más amplio. Además, voy a poder retener información con mayor facilidad. O sea, si a medida que voy trabajando el texto logro entender de qué se me está hablando, yo voy a poder recordar la información más fácilmente. Obviamente, esto también me va a ayudar a mejorar mis destrezas para el análisis crítico, porque no solo voy a poder expresar un punto de vista, es que además lo voy a validar debidamente. Y por último, aprender a identificar las principales de un texto en inglés no solo me va a permitir, o sea, me va a ayudar a resumir información, sino también a sintetizarla. Acuérdense que el resumen es o refiere a uno poder hablar de lo más importante de algo en nuestras propias palabras, mientras que sintetizar tiene que ver con expresar lo más importante
dependiendo del punto de vista del autor, es decir, saber reflejar lo más importante de lo que el autor quiso decir, no como lo queramos, como el autor lo indique. A continuación, entonces, ya que hemos visto los tipos de texto y ya hemos visto qué son las ideas principales y secundarias, vamos a ver algunas estrategias prácticas que ayuden a encontrar la idea principal de un texto en inglés. Solo un pequeño recordatorio. Hay ocasiones en que la idea central se ve clarita, está muy bien expresada y es fácil de ubicar. Pero hay veces que para encontrar la idea principal del texto hay que hacer un poquito más de esfuerzo. Hay que leer entre líneas, como dicen acá, para poder deducirla. De todas maneras, esto sea como sea que esté expresada la idea principal, aquí vienen algunas ideas para ayudar a encontrarla. La primera, busca una oración temática o la oración temática, the topic sentence, ¿ok? Cuando un texto está muy bien organizado y sobre todo en párrafos, la idea principal de cada uno normalmente se expresa en una oración, cuando se tiene en cuenta la oración como una idea particular sobre el tema central. Entonces, si yo logro ubicar esa oración que me resume, por así decirlo, la temática de ese párrafo, yo voy a entonces con eso ubicar la idea principal. Esta oración puede aparecer al principio, al medio o al final de un párrafo. Segunda sugerencia o tip, presta atención a la introducción y a la conclusión del texto. Normalmente en la introducción se presenta o se sugiere cuál va a ser la temática del texto. ¿Ok? Por ende, si se me van haciendo sugerencias de lo que uno se va a encontrar allí, yo voy a poder captar más fácilmente la idea principal porque ya voy a tener una idea de lo que se me va a estar hablando. Obviamente, al final, con la conclusión, yo voy a ver el resumen como tal del texto. Y allí, en ese resumen final, yo voy a ver, ¿de qué hablaban aquí? Y bueno, ese de qué hablaban aquí viene a ser precisamente la idea principal del texto. Entonces, con una revisión de la introducción y de la conclusión, yo voy a poder deducir cuál es la idea principal. El siguiente tip o sugerencia. Identifica palabras clave y conceptos repetidos. Un autor cuando repite palabras, frases o conceptos una y otra vez a lo largo de un texto, no lo hace porque no tenga más cosas que decir, sino porque quiere reforzar en el lector la idea de lo que se le está diciendo. O sea, para que uno recuerde. O sea, y vamos a estar claros, cuando a uno le repiten cosas una y otra y otra y otra vez, uno se lo va a grabar aunque no quiera. Y entonces, como uno se lo va a poder grabar, así uno no quiera, entonces uno va a ir viendo y lo va a ir viendo y lo va a ir viendo. Y se va a dar cuenta que tanta repetición no viene de gratis. De seguro, todas esas palabras o frases o conceptos que se repiten tienen que ver con la temática central. Entonces, si tienen que ver con la temática central, obviamente me van a ayudar a definir cuál es la idea principal allí. El siguiente tip o sugerencia. Considera el contexto general del texto. ¿De qué trata el texto en su conjunto? ¿Cuál es el tema general? Entender el marco general te ayudará a contextualizar las ideas presentadas en cada párrafo y a identificar cuál es la más relevante. Es decir, si yo logro captar de lo que se me está hablando en cada párrafo, o sea, voy a conocer mejor el contexto, pues yo voy a poder ver, bueno, de todas esas cosas que me están diciendo aquí, esta
es la más importante, esta es la más relevante, por ende, esta va a ser la idea principal. Resúmelo en una sola oración. Siguiente sugerencia. Si yo logro responder una pregunta como esta, ¿de qué se trata esto principalmente? Yo voy a saber ubicar entonces la idea principal. Ahora, si logro identificarla, voy a intentar resumirla en una sola oración. Eso me va a permitir a mí conocer si efectivamente yo he logrado identificar la idea principal. De lo contrario, y tengo que hacer una revisión un poco más profunda para ver exactamente cómo me va a quedar. Y la última sugerencia, por lo menos de las que se están presentando, es la siguiente. Utiliza el método de las 5W y una H. Es más que todo una serie de preguntas que uno va a hacer para tratar de identificar esa idea principal. Todas tienen que ver con palabras interrogativas en inglés. La primera, o el primer par, who or what is the text about? ¿De quién o de qué trata el texto? Ahí van dos. What happened or what is the key message? ¿Qué pasó o cuál es el mensaje clave? Ahí van dos más, llevamos 4. La quinta W viene con why is this important? ¿Por qué esto es importante? Ya ahí tenemos las 5W. Si yo logro responder esas preguntas, lo más seguro es que logre identificar cuál es la idea principal. ¿Cuál es la 1H que sale allí? Es otra palabra interrogativa que es how, que significa cómo. Entonces uno pudiera decir cosas como how did this happen? Entonces significa cómo pasó esto. Entonces, al uno identificar el modo en que ocurrieron las cosas, también podrá ver cuál es la idea principal de ese texto. ¿Ven? Entonces, si logro responder estas preguntas, lo más seguro es que yo pueda identificar sin problemas cuál es la idea principal. Por supuesto, hay más información a compartir en este respecto. Sin embargo, para que ustedes las conozcan mejor, yo sugeriría, pues, para obtener más tips, que consulten el enlace que les estoy indicando acá, que fue el enlace de donde tomé la información que les he compartido. Revísenlo con calma, vean cada una de las partes de ese artículo para que vean que identificar ideas principales como tal en inglés no es tan difícil. La idea es dedicarle el debido tiempo y no andar, como quien dice, apurado en esa tarea, sino que uno se puede tomar toda su calma para lograr identificar las ideas principales de un texto. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Ante cualquier consulta, no duden en ubicarme en el grupo de WhatsApp, por el aula virtual Acrópolis y, bueno, cualquier cosita, no duden en contactarme. See you next class. Nos vemos la clase que viene.